contento de estar con todos ustedes hoy. Estoy en la oficina de Nueva York, Deloitte, donde estamos muchos colegas de todo el país y de la región, que incluye Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Ahora en Latinoamérica tenemos Miami, que ve la operación desde allí, y en México y en Bogotá y en Río. Así que tenemos un gran equipo con nosotros. Apreciamos y valoramos la oportunidad de hablar sobre el futuro de nuestra industria luego de la pandemia. Y también quería agradecer a Frank Gómez, el presidente de Fasecolda, y al subdirector de Fasecolda por la invitación para hablar hoy. Ahora voy a estar hablando en los próximos minutos sobre el riesgo postpandémico y lo que es relevante y cómo se transfiere a las respuestas a reclamos y la resiliencia, que ha sido cada vez más difícil en este mundo. Y también vamos a hablar un poco con Gómez, que es el gerente de país para Colombia, en donde operamos en Latinoamérica. Ahora, antes de todo, de tener esta conversación en Bogotá y todos los que se unen a nosotros de manera virtual, todos conocemos los impactos y los el riesgos sistémicos que los clientes y otros participantes en el mundo han tenido que enfrentar en la agenda, en el futuro y en conferencias que han cubierto en Fasecolda. Entonces, y de esta forma quisiera definir el riesgo sistémico y otras instituciones financieras. Los riesgos sistémicos son los más difíciles de cuantificar y de protegerse. Hay un impacto global que ha afectado a distintas industrias, países y millones de personas de forma simultánea. En el sector bancario, y como hemos aprendido en la crisis de 2007 al 2009, las compañías están interconectadas y ellas son las que tienen un riesgo sistémico. Aparte, este riesgo suele verse en distintos sectores. Por otro lado, los aseguradores son los recipientes de estos riesgos sistémicos, son el motor y el sistema de pagos financieros que interactúa con socios de distribución, los que ofrecen reaseguramiento, y la industria bancaria. Los bancos, los aseguradores en Estados Unidos están regulados a nivel estatal y globalmente operan con una cultura de la industria que cubre a distintas organizaciones financieras, mientras que cientos de bancos han fallado durante esta crisis y también el número de aseguradores han entrado en dificultades financieras. Los asegurados y los que tienen las pólizas ha tenido un impacto también en cambio climático, ciberataques y también fallas de electricidad y servicios debido a los eventos climáticos que hemos sufrido en Estados Unidos. Y también hemos visto estos impactos en Europa y otros lugares del mundo. También hay impactos en las cadenas de suministros, sin duda. Hay distintos ejemplos de la industria bancaria en ambos sectores, la economía, en donde se han recibido estas oleadas por un largo tiempo. La mayoría de las personas asocia el riesgo sistémicos con catástrofes naturales, el clima y otras amenazas sensacionalistas que vemos en películas. Pero las amenazas, aunque sean increíbles, llaman nuestra atención, pero realmente no nos informamos sobre cómo eso puede afectar a la sociedad. La mayoría de las personas no entienden cuáles son los riesgos reales de los riesgos sistémicos, y para entenderlo tal vez tengamos que vivirlos, pero por ejemplo, si se siente mucha dificultad de determinar el impacto porque se sienten como muy lejanos. Y en la industria aseguradora vemos todo desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de los riesgos, de las consecuencias y de las amenazas globales. Si nos piden considerar un resultado positivo de la pandemia de COVID en esta conferencia,
audiencia tal vez estemos de acuerdo que ahora todos entendemos los riesgos sistémicos con otra luz, con otra perspectiva. Y con esta pandemia se ha abierto nuestras mentes a las amenazas sistémicas y también estamos más dispuestos a estudiar las implicaciones de los riesgos para los inversionistas, los bancos centrales y todos los que tienen participación. Los riesgos sistémicos se sienten más tangibles y ahora estamos más aptos para actuar de forma coordinada. Y esto es algo positivo porque hay mayores riesgos en el horizonte y debemos mantener nuestra atención en ellos. Y la idea es pasar más tiempo analizando la pandemia y reflexionando en qué hemos aprendido y cuáles pueden ser las amenazas futuras. Para mí, hay 3 lecciones claves que llegan a mi mente en cuanto a la experiencia de los clientes y si estamos preparados para riesgos sistémicos, el poder de la tecnología. Esto ha sido siempre importante para la industria de seguros y tenemos que pensar de forma continua en cómo podemos darle soporte y esta es la forma en la que trabajamos en Lloyds y en la industria aseguradora en el mundo. En muchos países la demanda creciente de productos sencillos y otros se ha visto afectada por la pandemia y en palabras sencillas tenemos que encontrar la forma de reducir la complejidad de nuestros productos, cumplir con las políticas y responder para prevenir los impactos que puedan tener estos riesgos en la población. En segundo lugar, al fortalecer nuestra preparación para si hay riesgos sistémicos futuros es importante y debemos trabajar de una forma adaptativa y continua. Los sistemas sistémicos son los más difíciles de cuantificar, entender y luchar para poder aliviar las cargas que puedan traer a nosotros. La pandemia le ha dado a la industria aseguradora una oportunidad única para ser el centro de conversaciones de qué es lo que hemos aprendido en los últimos 18 meses y cómo estamos preparados para el futuro. Para hablar con los líderes políticos y poder generar mejores políticas que nos permitan determinar cómo trabajar de mejor forma con los clientes. La pandemia también ha demostrado el poder de la tecnología. Ha dado otra forma a la forma en la que llevamos nuestras vidas y ha afectado a las industrias, no solamente en nuestro sector, sino que ha llevado una transformación que se refleja en el ritmo y la respuesta que se ha dado a la pandemia. Esto ha permitido a nuestra industria actuar de manera más eficiente. Nos ha permitido gastar más tiempo y más en actividades de valor agregado como análisis de riesgo, mitigaciones y algo muy importante en cómo responder con mayor eficiencia a los reclamos. Hay áreas que deben incluirse en los pasos críticos si queremos enfrentar riesgos sistémicos futuros. Aparte de estos aprendizajes específicos, la pandemia nos ha dado la oportunidad de hablar sobre el seguro de una forma en la que como industria siempre la hemos entendido, que es permitir las inversiones y permitir el crecimiento económico. Ahora es la hora de tener conversaciones profundas de cómo planificamos enfrentar riesgos sistémicos y primero tenemos que identificar las amenazas principales y su impacto. Ahora, pues, hablemos un poco sobre esto. El primer riesgo que vamos a cubrir, pandemia. Después de la pandemia de COVID-19, vemos cómo en distintas partes del mundo y en Estados Unidos estamos pensando en la transmisión continua del coronavirus y esto pues no ha dejado de atraer atención, pero vemos que ¿qué ocurre si, por ejemplo, cómo se riega la enfermedad fuera más agresiva? Entonces, según el conocimiento de las personas, tenemos que prepararnos mejor para las pandemias futuras y la preparación para las pandemias debe convertirse en una parte habitual de la organización, en organizaciones públicas, privadas y en las comunidades en todo el mundo. También tenemos amenazas generadas por el hombre, como por ejemplo actos terroristas, problemas sociales, ataques a propiedades, vehículos, ciberataques o ataques a infraestructura pública, negocios e individuos.
cómo va cambiando este panorama en el año. Esto genera interrupciones y disrupciones que cada vez se tornan más claras. Las fuerzas del populismo y cómo afecta, y las alianzas que se generan en China también ha multiplicado cómo entendemos las relaciones económicas y geopolíticas en la región del Pacífico y más allá, y Rusia sigue siendo una fuerza presente. También hay estados que no pueden ser predecibles, como Corea del Norte, que generan disrupciones más allá de sus fronteras. Y muchos de estos retos al orden económico global afectan también nuestro ambiente y nuestro mundo, y tenemos que ver cómo estos riesgos nos afectan y cómo podemos asociarnos con otras personas y gobiernos para enfrentarlos. En Lloyds nosotros soportamos y apoyamos la colaboración intersectorial y con gobiernos para estar mejores preparados en el futuro. En el año pasado hemos trabajado con gobiernos, reguladores y distintos grupos en las industrias para entender mejor estos riesgos sistémicos, y esto nos ha permitido perfeccionar la forma en la que trabajamos e ir más allá de un pensamiento restringido a lo habitual. Y para enfrentar eventos catastróficos que vamos a tratar en un segundo. También sabemos que los seguros son un sector vital para entender los riesgos, porque los entendemos mejor que cualquier otra industria. Vemos cómo afectan los individuos, los negocios, los gobiernos a nivel macro, a nivel mundial. En 2020, Lloyd emitió un informe que se llama Supporting Global Recovery, Resilience for Customers. Y son marcos abiertos en los que hemos trabajado con gobiernos para facilitar la recuperación económica y darle mayor flexibilidad en las reacciones ante la pandemia. Esto está disponible en nuestra página web y más adelante hablaré sobre esto. También el sector público es vital para llevar de mejor forma estos eventos, porque los riesgos suelen ser muy grandes para que una sola industria los enfrente. También la industria de seguros llega a 2 trillones, y en contraste el IMF estima que hay una afectación de 14 trillones en la economía global, y nosotros tenemos una participación muy importante para que las personas, sus economías, después de enfrentar eventos significativos, puedan soportar la vida, sus economías y sus vidas en general, tal como hemos visto en los últimos 18 años. También el capital privado nos permite soportar. Las personas buscan a sus gobiernos para soportar, por ejemplo, la carga de las deudas, y nosotros, por ejemplo, tenemos UBRI para terrorismo en Reino Unido, y también el acta de aseguramiento, que es el equivalente en Estados Unidos y que se estableció después del 11 de septiembre, hace 20 años. Estados Unidos también tiene un programa de aseguramiento que tiene asociaciones similares en el mundo, se tienen entre gobiernos y aseguradoras, y se ofrecen soluciones. En su ausencia se debe seguir innovando, y crean o no que el futuro con otras pandemias, ciberataques o ciberamenazas, y que los sistemas legales sigan viéndose afectados, inflación, cambio climático, intranquilidad a nivel social, pero sabemos que el 2021 es el año del clima. Y hemos sabido por mucho tiempo que el cambio climático es un riesgo que se ha mantenido así por años. Afecta la forma en la que vivimos nuestras vidas y planeamos hacia el futuro. Y hay riesgos físicos, como desastres naturales crecientes, cambios en las temperaturas globales, aumento en los niveles del mar y transformación de la economía global hacia un modelo más sostenible. Y el nivel de cambio se ve en distintas industrias a nivel mundial.
y ahora está pues afectando a nivel global, mundial. Están cubriendo este tema, lo cual es algo sumamente positivo. En 2017, que fue el año en que sufrimos el huracán Harvey y Maria, en 2017 en Estados Unidos y el Caribe, eso no fue hace tanto tiempo. Vemos eventos climáticos extremos en Australia, Estados Unidos y otros lugares del mundo con impacto. Por ejemplo, los incendios en distintas ciudades y pueblos a los que no estamos preparados. Esto afecta negocios, hogares, personas en particular. Y esta perspectiva única, la industria puede analizar estos riesgos sistémicos con COVID-19 y el cambio climático. Se entienden estos efectos. Ahora sabemos que estas desventajas y los más vulnerables tienen menor probabilidad de llevar de mejor forma sobrevivir estos riesgos sistémicos. La protección del clima es algo que nos preocupa. Hay muchos estudios que muestran que en 2019 los eventos de catastróficos naturales iban a generar catástrofes financieras en montos de billones de dólares. Y también los eventos climáticos que se generan por el cambio climático hacen que sea más difícil rectificar y asumir los riesgos que hemos asumido. Es decir, hay algunos que no pueden pagar los seguros y deben continuar así y se van quedando rezagados y por lo tanto los gobiernos deben asumir mayores riesgos financieros. También en los resultados de la pandemia nos recuerda de la necesidad de tomar acciones contra los riesgos sistémicos como el cambio climático, y esto enfatiza la importancia que las organizaciones con respecto a ESG, en lo que respecta a es revertir lo que viene ocurriendo con el cambio, y la necesidad de cambio es cada vez más latente. Y publicamos nuestro primer reporte ESG como una gobernanza social, hablando sobre los pasos que debemos seguir, y estamos orgullosos de darle apoyo al mercado en este camino. De ESG no vamos a hablar en esta conversación, a pesar de que los gobiernos y la parte social son fundamentalmente importantes y que hay que prestar especial atención si queremos tener éxito en la gestión de ESG. Nuestros informes hablan sobre cómo llenamos los vacíos que hay, cómo podemos operar en una plataforma, por ejemplo, desde Londres y el resto del mundo, con las metas sostenibles de Naciones Unidas. Nos llevan a pensar en mayor sostenibilidad en nuestras actividades de negocios y los riesgos que tomamos en los negocios que hacemos. Y hay ejemplos breves de cómo estamos cambiando la forma en la que cambian los perfiles de riesgo y que Lloyds analiza para, por ejemplo, la exploración del Ártico, las areniscas petrolíferas en Canadá y la actividad minera para la extracción de carbón. Y hay algunos que indican que vamos moviéndonos a un buen paso, pero hay otros que indican que realmente no estamos logrando que estas industrias cambien de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para la transición, y lo que queremos es poderlos ayudar para que logren la transición y que sea más sostenible la parte económica para el planeta en cuanto a la extracción, refinación y transporte. Todo esto lo hemos visto en distintas partes del mundo en las que en este mundo no estamos cubriendo estas líneas de negocio. Entonces, el impacto del cambio climático puede verse como una amenaza a nuestra industria, junto con otros riesgos, y todo esto va a ser afectado por los riesgos sistémicos. También hay una oportunidad en este cambio climático. Como expertos en riesgos y deudas en nuestras organizaciones, tenemos que tener la habilidad de mitigar estos riesgos a través de aseguramiento, reaseguramiento y acciones proactivas. El mundo cada vez está más consciente del impacto de la pandemia y del cambio climático, y esta nueva mentalidad genera nuevas oportunidades de negocio en el mundo y otros que inician en su camino. En cuanto
aseguramiento, hablamos sobre soluciones dependiendo de la región, del ambiente local y de la probabilidad de que nuestros servicios tengan una mayor demanda en la industria, en este cruce de caminos a nivel económico, social y climático. Ahora, volviendo a la pandemia, es importante recordar que nuestros clientes tienen mayor entendimiento sobre los riesgos, en particular los riesgos sistémicos y las conversaciones que se sostienen sobre el cambio climático. Tenemos que trabajar y darle las respuestas a los clientes sobre cómo protegerse contra los riesgos sistémicos. Parte del mundo sufre los impactos del cambio climático. Otros están viviendo, por ejemplo, aumentos de lluvias y también cómo van cambiando su entorno. El cambio climático afecta no solamente el ambiente, sino que es un problema complejo que requiere un enfoque de resolución desde distintas perspectivas y distintos ámbitos, y nuestra organización buscamos ayudar a los clientes a mejorar su resiliencia y a ayudar a las cadenas de suministros, de redes de telecomunicaciones, entre otros. Entonces hay una relación entre nosotros estamos simplificando nuestros productos y nos estamos enfocando en el desarrollo de productos para el futuro en lo que respecta al cambio climático y COVID-19. Nosotros lanzamos algo que se llama QBounce en Nueva Zelanda. Es una forma de seguro rápido y cualquier paciente, cualquier que sufra los efectos de terremoto, pues pueden surtirse de esta herramienta. Otro nuevo concepto, la métrica de productos que cada vez es más familiar para los brokers y como los que trabajan con capitales alternativos para darle mayor viabilidad a estos para enfrentar catástrofes naturales como inundaciones o terremotos. Nosotros estamos buscando también optimizar el proceso de manejo de reclamos. Para ello generamos herramientas para analizar datos y los perfiles de riesgo que estén disponibles para terceras partes. El año pasado no ha sido solamente los gobiernos que han tenido que reaccionar ante los riesgos sistémicos. Los clientes también han tenido que adaptarse, reorganizarse y en algunos casos cambiar sus modelos de negocios para poderse mantener a flote ante cierres globales y cambio climático. Y esto ha sido traumático personal y a nivel colectivo para muchos, debido a la enorme cantidad de impactos. Entonces, la respuesta tiene dos perspectivas. Tenemos que entender cómo responder a los clientes y a todos los afectados en lo que respecta a ESG. Los clientes quieren que seamos más verdes y más transparentes. Y también hay más campo de acción para nosotros en la industria aseguradora para seguir hacia este camino de cero emisiones que mencioné antes. En cuanto a la industria global de aseguramiento, no puede sobrevivir estos eventos por sí sola. Sí podemos coordinar trabajo con estructuras locales, regionales y globales. Y primero tenemos que analizar los riesgos, porque como industria nosotros podemos tratar de modificar los comportamientos para enfrentar los riesgos en el futuro, y también nuestra experiencia en riesgos, evaluación de reclamos y herramientas permiten una mayor recuperación. El futuro, con la plataforma global de Lloyd que lanzamos el año pasado, estamos tratando para proveer mayor flexibilidad o resiliencia a nuestras comunidades y responder ante los riesgos cada vez más complejos que no solamente la pandemia de COVID-19 ha generado, sino también las conversaciones que sostenemos con clientes, organizaciones y gobiernos para sobrellevar esta situación. El impacto económico de la pandemia no ha sido inédito, pero sí muestra que estos riesgos sistémicos no están lejanos de nuestra realidad común y que debemos hacer lo posible para mitigar los peores impactos ante estos riesgos que ahora están en el panorama. La mentalidad futura se enfoca también en riesgos de baja probabilidad, pero que pueden ocurrir: la pandemias y cambios climáticos, ciberataques, ataques terroristas de gran alcance pueden formar parte de esto, y para ello se necesita discutir en cara al futuro. Lloyd siempre ha apoyado soluciones para protecciones ante este tipo de situaciones. Nuestro equipo en Londres
a través de nuestras innovaciones han trabajado en esto. Nuestras instalaciones para innovaciones busca protección para criptomonedas, riesgos de reputación y entre otros. Y esto han participado distintas industrias en esta iniciativa y productos de aseguramiento y reaseguramiento que para enfrentar los riesgos emergentes hay productos como Bounce que han sido desarrollados por estas instalaciones de innovación, el laboratorio de Lloyd, que es nuestro programa acelerado de nuevas herramientas, que también basado en Londres, y nuestro acelerador de estrategia e innovación busca ofrecer soluciones para cambio climático y riesgos globales, entre ellos, por ejemplo, criptomonedas, cambio climático, entre otros. Y para ello queremos compartir con investigadores del sector académico y estamos ofreciendo premios para soluciones, para riesgos cibernéticos, cambio climático, y todo esto está disponible en todo nuestro marketplace. Como mencioné antes, con una visión única y muchas décadas dándole apoyo a negocios y comunidades y eventos climáticos frecuentes, la industria aseguradora tiene una función crítica para mitigar y manejar el impacto de estos desastres. La industria sigue dando apoyo financiero para generar mayor resiliencia, apoyar estos cambios y estas transiciones necesarias. Ahora quisiera hablar sobre el futuro y explorar algunas de las formas en las que podemos innovar, en formas en las que podamos hacer una transición hacia emisiones cero de carbono. Y el príncipe de Gales, Su Alteza Real, hemos trabajado con él para que se pueda hacer esta transición. Y lo mismo buscamos para desarrollar productos futuros para que logremos una economía con emisiones cero. El príncipe Carlos también ha trabajado en la coalición global con firmas de aseguradores como Allianz, Hiscox, Aon y Legal en general. Y hay una fuerza de trabajo para trabajar sobre cómo reinvertir capitales, manejar riesgos, entre otros. Y esta fuerza de trabajo, su intención es financiar soluciones que apoyen a individuos y negocios para hacer la transición hacia un futuro más sostenible. También hay un compromiso global para mejorar el ritmo y la transición, y nosotros estamos muy orgullosos de formar parte de esto a nivel comercial y clientes individuales. Estas acciones, mayores coberturas en respuesta al crecimiento más rápido de este tipo de industrias y la implementación de manejo de reclamos y políticas que permitan manejar todo esto de forma más sostenible. Y también trabajamos con gobiernos para tener mayor resiliencia y en capacidad de recuperación y de afrontar todos los riesgos económicos, civiles que tienen el cambio climático. En cuanto al crecimiento rápido de productos verdes, nosotros tenemos una fuerza de trabajo que ha desarrollado un trabajo en el que trabajan $34 billones en activos, y también buscamos generar resultados positivos en cuanto a clima en el mundo desarrollado y en las naciones en desarrollo. Y es importante mencionar que nuestros socios en el mundo también trabajan con los lineamientos ESG y nuestra industria en general, y están aquí para darle soporte y apoyo en la medida en la que seguimos avanzando tras la pandemia. Y a finales de julio, Lloyd publicó un lineamiento de cambio climático en el que vemos cómo podemos asociarnos con otras industrias para darle soporte a los cambios que se vienen. Este mercado está trabajando en ambos frentes, innovación y soluciones, para que nuestros clientes puedan desarrollar y escalar la sostenibilidad. Y quisiera mostrar dos ejemplos. El primero es en las energías renovables.
esto está evolucionando rápidamente y la innovación va a ser un factor clave en el crecimiento de esta industria. Y las tecnologías que trabajan con generación de energía, con viento, generan, o eólica, pues permiten desarrollar esto. Todas estas instalaciones eólicas están generando un cambio positivo. Por ejemplo, al desarrollarlas, nosotros aumentamos nuestra capacidad y podemos resolver reclamos, por ejemplo, si hay fallas en cables o fallas mecánicas en la generación de energía, y también daños en otros, por ejemplo, en sitios en aguas profundas. En Lloyds, nosotros queremos que el mercado asegurador o la industria aseguradora tiene una oportunidad para expandir la cobertura para estos sectores y además aumentar la capacidad de aseguramiento que tenemos y esto para atender el crecimiento rápido que este tipo de tecnologías han experimentado. Y el tipo de cobertura que ofrecemos en Lloyds no solamente se limita a estas industrias. Es importante mencionar que nosotros tenemos que identificamos rápidamente todos los perfiles de riesgos y lo hacemos de forma efectiva, pero tenemos que trabajar de forma más estrecha con las compañías energéticas para determinar riesgos emergentes. También el combustible con hidrógeno, que está en sus etapas más tempranas y que va a generar un cambio importante en cuanto a la energía verde, y las tecnologías de electrólisis van mejorando. Y como muchos de ustedes saben, hidrógeno con bajo carbono pues se convierte en agua después de ser utilizado, y si nosotros generamos electricidad a partir de energía solar o eólica, pues esto no genera carbono hacia la atmósfera. Y esto es sumamente interesante porque el hidrógeno tiene todo el potencial de ser la próxima generación energética y que se puede desplegar globalmente para distintas fuentes energéticas de distintas industrias. Y un área importante de Lloyd y que ha acelerado el desarrollo y el despliegue es que estos mercados han visto ahora pólizas desarrolladas, por ejemplo, para el transporte de hidrógenos, y esto tiene que escalarse con modificaciones de las por ejemplo, de las tuberías que trabajan con hidrocarburos, pues ahora se hacen los cambios, y también hay cambios significativos y cambios importantes que aumentan la oportunidad de tener mayor sostenibilidad en nuestra industria. La pandemia ha generado mayor conciencia y preparación en el mundo, y podemos decidir estar conscientes o preparados por los riesgos sistémicos existen, y la industria aseguradora puede participar al frente de estos cambios. Y este es el momento de ver cuáles son las consecuencias, porque cuando ocurrió la pandemia anterior la población era menor, y en Lloyds hemos visto, por ejemplo, los impactos en las escuelas, en distintas áreas. Y con respecto a los incendios y los terremotos y lo que ha ocurrido en California con el dióxido de carbono, los estados y el gobierno estatal innovó. En mediados de los 90 ya se había dispersado por todos los Estados Unidos. Esto es un ejemplo de cómo los legisladores pueden trabajar en pro de una meta para proteger el ambiente. Esta conversación de cambio climático no estaba en la mesa en ese momento, pero se puede mitigar estos riesgos actuales, y para ello el presidente ha estado hablando al respecto bastante. Ahora quisiera invitarlos a que participen en la función que esta industria está desarrollando, no solamente en cuanto al cambio climático, sino también al propósito social, porque la idea es generar bienestar y bienestar social. Y finalmente, Lloyd está haciendo todo lo disponible para que pueden hallar mayor información en lloyds.com,
para mayor guía y conversaciones sobre cualquier aspecto que les resulte de interés. Ha sido un placer formar parte de esta conferencia y creo que ahora es el momento para un par de preguntas. No sé si me pasé del tiempo, pero agradezco su paciencia y bueno, estoy dispuesto para responder cualquier pregunta o comentario que tengan a bien hacer. Muy bien, Hank, muchas gracias por estos importantes comentarios que usted ha hecho. Y sí, ya tenemos aquí preguntas de los asistentes en este congreso. Le formulo la primera. A partir de lo vivido durante el último año y medio con la pandemia en materia de productos, ¿la industria sí se ha movido hacia el diseño de nuevos seguros? ¿Ha cambiado la forma de valorar los riesgos en la creación de nuevos productos? Yo diría que sí ha habido un cambio. Y hay algunos motores paramétricos y eso no es un concepto nuevo, ha estado allí en el sector agrícola, pero que se ha expandido recientemente hacia la industria hotelera y otros. Hay una cantidad de productos que han surgido, no solamente en Lloyd, sino que para cubrir pérdidas, interrupciones de negocios y que pueden servir para pandemias futuras en el mundo. Y nosotros queremos recordar que hace 10 años la industria estaba hablando sobre el riesgo de pandemias y hubo un par de programas para Global Lockers en distintos mercados para cubrir este tipo de riesgos, pero digamos nadie les prestó demasiada atención y la idea es que todos nosotros estemos más conscientes del potencial de los próximos riesgos sistémicos que pueden darse de cualquier forma y para ello pues tenemos que trabajar con los brokers, aseguradores, porque sí, definitivamente hay productos en desarrollo y otros que ya están en el mercado, no solamente para COVID, no para COVID-19 porque es difícil generar este tipo de coberturas ahora para COVID-19, pero ciertamente para el futuro sí debe haber alguna respuesta y tiene que ser fuerte. Bien, Hank, hay otra consulta que nos hace uno de nuestros participantes. ¿Cómo cree que la migración y el descontento social que hemos visto en varios países de la región y también en gran parte del mundo puede ser un factor de riesgo u oportunidad para la industria aseguradora? Sí, ya lo hemos experimentado en nuestros países en los últimos 18 años, ese descontento social que ha afectado todo tipo de negocios. El elemento humano es la parte crítica, pero para los que llevan negocios o entidades públicas, las interrupciones han sido severas y obviamente esto es un riesgo al final que con frecuencia afectan o generan conmoción social y no es parte de no, digamos que está disponible. Tenemos que trabajar en esto dado que estos riesgos cada vez se tornan más costosos y a nivel global en nuestra industria esto puede representar una oportunidad dependiendo de cómo se maneja el riesgo, cómo vamos a mitigar las pérdidas o tomar los pasos para mitigar estos riesgos y cómo pueden minimizarse estos riesgos. Obviamente hay un precio que hay que pagar para ello, pero sí hay oportunidades para la industria y creo que basado en todos los datos que hemos recolectado y lo que hemos aprendido en la industria en los últimos 2 años y de todos los otros riesgos que he mencionado, digamos que tenemos la mejor oportunidad para compartir esto con nuestros clientes, con los que generan políticas, para que todos tengan mayor conocimiento y todos estemos a bordo para mitigar estos riesgos en el futuro. Digamos, la industria tiene una responsabilidad ciertamente y debemos trabajar rápidamente en ello. Ángel, en este momento por la pandemia la tecnología ha tomado una relevancia muy importante. ¿Cuál cree que ha sido y serán los retos más importantes en torno a las tendencias de digitalización? Es una muy buena pregunta y agradezco a quien sea que la haya hecho porque creo que mencioné algo al respecto y son años de datos sobre inundaciones, tormentas y terremotos y es una forma de que nuestra industria se vuelva más inteligente y obviamente la tecnología puede
tener también una desventaja. Lo hemos visto también con la inteligencia artificial cuando puede, por ejemplo, evaluar mal algunos aplicantes basados en riesgo. Y esto es un problema particular que tenemos en la industria automovilística y de aseguramiento, dependiendo de la ciudad o el vecindario, pueden estar más inclinados hacia retos o riesgos más que otros. Entonces todo esto se tiene que agregar, incluirlo en el perfil de riesgo, pero a veces esto no refleja el perfil del aplicante. Entonces tenemos que tener cuidado de ambas partes. Y yo apoyo que se avance en este tema, pero cualquiera que haya recibido un pago ante un reclamo, pero recuerden que hablaba sobre Nueva Zelanda y no se hizo ningún ajuste en los reclamos, toda la parte paramétrica estaba establecida, no se requirieron cambios. Y estaba ya el producto disponible y es algo positivo. Entonces sí, la tecnología puede ser positiva. Muy bien, Hank, sus comentarios han sido muy importantes en esta sesión de preguntas. Hay una adicional de uno de nuestros asistentes. Con la pandemia se han visto cambios en la forma de moderar los riesgos catastróficos. Sí, sobre modelar riesgos catastróficos, ¿correcto? Sergio, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Es uno de nuestros asistentes. Con la pandemia se han visto cambios en la forma de modelar los riesgos catastróficos. Sí. Bueno, de hecho no todavía. Hemos visto en las últimas 2 semanas que Estados Unidos ha sido afectado por un par de huracanes. Aida fue bastante devastador y hay modelos que se han venido utilizando por la industria en los últimos años para determinar qué puede ser un riesgo cuando llega un huracán o algún evento climático, y esto ha probado ser en de muchas formas no estar actualizado, porque el cambio, bueno, no sé si la pandemia ha agilizado esto, pero ciertamente ha creado nuevos problemas que han hecho que las personas trabajen al respecto. Si vemos el Golfo de México, por ejemplo, la mayor parte de las plataformas de perforación aguas afuera que fueron afectadas por Aida todavía están cerradas porque esto afectó muchísimas personas, y digamos que hay preocupaciones de que las personas se puedan enfermar o afectar, y entonces después de un huracán grande en cualquier país, pues muchas personas van a tener que ocuparse de sus familias y van a preferir esto antes de volver a las plataformas petroleras. Entonces digamos que son muchos los factores que generan la necesidad de actualizar los modelos. Hay ciertos servicios disponibles como imágenes satelitales o también de flujos de los ríos que ayudan a los modeladores a ser más efectivos en predecir qué es lo que pudiera ocurrir o qué camino seguir. Y creo que Aida demostró eso. Entonces obviamente tenemos que ver cómo esto resulta a nivel de pagos y las pérdidas en nuestra industria, pero sí ocurre así. Muy bien, Hank, muchas gracias por estar con nosotros acá en el Congreso. Reiteramos que sus comentarios han sido muy valiosos para todos nuestros asistentes. Feliz tarde para usted.